Catalina siempre había sido la hija perfecta. Creció en una casa de lujo en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, rodeada de las expectativas de su familia. Su madre, una mujer de carácter fuerte y severo, le enseñó desde pequeña que su principal misión en la vida era cuidar la honra de la familia. La perfección era la única opción, y cualquier desliz podría destruir todo lo que habían construido durante generaciones. Catalina era el orgullo de sus padres, una joven inteligente, educada, con modales impecables, y por supuesto, con un futuro prometedor, marcado por un matrimonio estratégico que consolidaría el estatus de la familia. Desde muy joven, Catalina entendió que su vida no le pertenecía por completo. No podía tomar decisiones propias sin consultar primero con su madre. Sus amigos, todos de la misma clase social, compartían la misma visión de la vida, bodas elegantes, fiestas en grandes salones, y sobre todo, mantenerse dentro de los límites impuestos por la sociedad. Todo eso, sin excepciones, formaba parte de la etiqueta de la alta sociedad. Pero algo dentro de Catalina comenzaba a despertar. Cada vez que miraba el horizonte, sentía una inquietud, una sensación de que su vida debía ser algo más que simplemente seguir un guión predeterminado. Su corazón deseaba algo diferente, algo que se alejaba de los convencionalismos. Lo que no sabía era que ese deseo se materializaría de la forma más inesperada y conmovedora. Diego llegó a su vida como un huracán. No encajaba en el molde que su madre había diseñado para ella. Era un hombre con un espíritu libre, de clase social baja, y con una visión del mundo completamente diferente a todo lo que ella conocía. Cuando Catalina lo conoció, por accidente, en una exposición de arte local, nunca imaginó que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Diego era todo lo que ella no había experimentado antes, sincero, auténtico, sin miedo a desafiar las normas, y sobre todo, con una forma de ver la vida que la fascinaba. Las primeras conversaciones con él fueron fugaces, superficiales, pero en ellas Catalina sintió algo que nunca había experimentado: libertad. Diego no la veía como la hija perfecta de una familia respetable. La veía como una mujer real, con pensamientos y deseos propios. Sus palabras la hacían sentir vista de una forma que nadie más la había mirado. No era solo su belleza lo que él admiraba, sino su mente, su ser profundo. Fue así como Catalina comenzó a sentir una conexión inexplicable, un fuego que se avivaba cada vez que sus miradas se cruzaban. Las citas fueron discretas al principio. Se veían a escondidas, en lugares donde nadie los conociera, donde las reglas sociales pudieran ser desobedecidas sin consecuencias. Catalina sentía la emoción de lo prohibido, algo que le daba vértigo, pero que al mismo tiempo la hacía sentir viva. Diego, con su carácter rebelde, la invitaba a caminar por las calles menos concurridas, a disfrutar de cafés en pequeños lugares donde la gente de su círculo jamás pisaría. A través de esos momentos, Catalina comenzó a descubrir una parte de sí misma que nunca había imaginado que existiera. Cada encuentro con él era como un escape de la vida que le había sido impuesta. Con Diego, Catalina se sentía libre, auténtica, sin las expectativas de su familia o de la sociedad. A medida que pasaba el tiempo, los sentimientos entre ellos se intensificaron. Los besos, que al principio fueron tímidos, se convirtieron en caricias profundas, llenas de pasión reprimida. Catalina sentía que, por fin, podía ser ella misma. Sin embargo, esa relación secreta comenzaba a generar una tensión interna en Catalina. Por un lado, su corazón ardía por Diego, pero por otro, su mente estaba constantemente recordándole las consecuencias de sus actos. Sabía que, si su madre llegaba a enterarse de su romance, todo lo que había construido se desmoronaría en un instante. Catalina temía perder la aprobación de su familia, la estabilidad que le había sido otorgada desde niña, y las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Su mente se encontraba dividida entre el amor que sentía por Diego y el miedo profundo de que el escándalo acabara con su vida tal como la conocía. Un día, mientras caminaban por un parque desierto, Diego la miró a los ojos con una intensidad que la hizo temblar. En ese momento, Catalina supo que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. Diego le confesó que la amaba, y su voz, suave pero firme, resonó en su pecho como un eco.
Catalina, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de felicidad y miedo indescriptibles. Sabía que, a partir de ese momento, no podría volver atrás. Al principio, pensó que sería capaz de vivir entre dos mundos, su vida perfecta y su amor por Diego. Pero todo cambió cuando comenzó a notar algo extraño en su cuerpo. Los primeros síntomas, leves al principio, se hicieron más evidentes con el paso de las semanas. Catalina se dio cuenta de lo que significaba: estaba embarazada. El miedo se apoderó de ella de inmediato. ¿Cómo podría enfrentar esta situación? ¿Cómo podría explicarle a su familia que había estado con un hombre fuera de su mundo? El miedo a ser rechazada, a perder su reputación, la llenó de desesperación. No sabía cómo enfrentar la verdad, ni siquiera cómo contarle a Diego lo que estaba sucediendo. La angustia la envolvía, y lo único que parecía claro en su mente era que no podía arriesgarse a perderlo todo. Catalina se encontraba sola, atrapada en un dilema que no sabía cómo resolver. Su amor por Diego era inmenso, pero su lealtad a su familia, a su historia, a la vida que le habían trazado, parecía más fuerte que cualquier otro sentimiento. Así comenzó un viaje de angustia, de decisiones difíciles y, sobre todo, de una lucha interna que marcaría su vida para siempre. La idea de ocultar su embarazo comenzó a tomar forma en su mente como la única salida posible. Decidió callar, vivir en silencio, ocultar la verdad hasta donde fuera posible. Pero Catalina pronto descubriría que mantener un secreto tan grande no solo le costaría su paz, sino también su sentido de quién era realmente. Parte 2. El peso del silencio y el conflicto con la propia identidad. Los días comenzaron a pasar con una pesadez insoportable para Catalina. A medida que su embarazo avanzaba, el dilema interno que la atormentaba se hacía más profundo. La mentira que había decidido construir se convirtió en una carga pesada que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Durante las primeras semanas, Catalina logró mantener las apariencias. La gente de su alrededor, su familia, los amigos, todos seguían viéndola como la misma joven perfecta, la que siempre había sido. Pero Catalina ya no era la misma. A pesar de sus esfuerzos por ocultar lo que sucedía, no podía dejar de notar cómo su cuerpo cambiaba. Sus senos se hincharon, su vientre comenzó a abultarse lentamente, y con cada día que pasaba, la sensación de estar atrapada se hacía más grande. Se sentía como si estuviera viviendo una mentira en cada paso que daba. Sus días se convirtieron en una serie de momentos de angustia en los que, al mirarse al espejo, no reconocía a la mujer que veía allí. Esa mujer perfecta, que sonreía en las reuniones familiares, que hablaba con seguridad y seguía las reglas al pie de la letra, ya no era ella. La soledad se apoderó de Catalina de una manera dolorosa. No podía hablar con nadie sobre lo que sentía, ya que la vergüenza la envolvía por completo. Incluso Diego, el único que podría entenderla, no sabía nada. Él seguía tan ajeno a su sufrimiento como siempre. Aunque el amor que ella sentía por él seguía intacto, Catalina no encontraba el valor para compartir su verdad con él. Temía que, si le confesaba lo que había hecho, lo perdería para siempre. Pensaba que Diego, un hombre tan libre y sin ataduras, jamás podría comprender su sacrificio. Lo peor de todo era que Catalina misma no comprendía lo que estaba haciendo, pero sabía que debía seguir adelante, esconder la realidad, para no perderlo todo. Se convenció de que todo podría estar bien, que podría seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero su alma, profundamente dividida, ya no encontraba descanso. La presión de cumplir con las expectativas sociales y familiares aumentaba. Su madre, la figura que siempre había representado la perfección, comenzó a hablar más frecuentemente sobre los planes de matrimonio. Hablaba con entusiasmo sobre los hombres que Catalina podría conocer, aquellos que estaban en su mismo nivel social, aquellos que realmente valían la pena. Cada vez que su madre mencionaba el tema, Catalina sentía como si una presión invisible la aplastara aún más. El conflicto interno que vivía Catalina la desgarraba. Por un lado, sabía que la vida que su madre le planteaba no la hacía feliz, pero por otro lado, temía que cualquier paso en falso la llevara a la perdición. La imagen de su familia, tan respetada y admirada, la mantenía cautiva, y el amor por Diego se convertía en una llama que amenazaba con incendiarlo todo.
Cada vez que su madre le preguntaba sobre sus futuros planes, Catalina respondía con evasivas, fingiendo que todo estaba bajo control, que su vida seguía el curso esperado. La situación se volvió aún más difícil cuando Catalina, un día, mientras paseaba por el parque cercano a su casa, fue consciente de lo que había hecho. En una tarde tranquila, sentada en un banco, mirando a las parejas que pasaban de la mano, Catalina sintió como la tristeza invadía su corazón. ¿Por qué había tomado esa decisión de ocultar su embarazo? ¿Por qué no podía vivir con libertad y ser quien realmente era? Sentía que su vida se desmoronaba lentamente mientras se mantenía en silencio. La vergüenza que sentía por lo que había hecho la hacía sentirse ajena a sí misma. Pero a medida que avanzaba su embarazo, Catalina comenzó a experimentar un sentimiento más profundo, algo que jamás había anticipado, el amor por su hijo. A pesar de la culpa, a pesar del miedo, su vínculo con esa pequeña vida que crecía en su interior se volvía más fuerte con cada día que pasaba. Su amor por el bebé que llevaba en su vientre era tan profundo, tan incondicional, que no podía entender cómo alguien como ella, una mujer que había sido educada para seguir las reglas y ser perfecta, podía sentir algo tan puro y tan real. Cada vez que tocaba su abdomen, sentía una conexión inexplicable, como si la vida misma le estuviera hablando. En esas horas solitarias, Catalina se preguntaba si algún día podría ser capaz de ser madre de verdad. ¿Sería capaz de enfrentar el rechazo de su familia por el amor que sentía por su hijo? La tristeza se mezclaba con la esperanza, y su mente, atrapada en un torbellino de pensamientos, buscaba respuestas que parecían inalcanzables. La imagen de Diego seguía en su mente, la esperanza de que él la aceptara, que comprendiera su dolor, la mantenía viva. Pero, al mismo tiempo, temía lo que él pensaría de ella si llegaba a descubrir la verdad. Catalina sabía que su amor por él no podía ser más grande, pero también sabía que había tomado decisiones que la colocaban en una encrucijada de la que no podía salir sin consecuencias. Cada día que pasaba, Catalina sentía que su alma se dividía más. No sabía cuánto tiempo podría seguir ocultando la verdad, ni cómo podría sobrellevar la presión de vivir una vida que no era la suya. Y mientras tanto, el amor por su hijo, esa emoción que la atravesaba, seguía creciendo, desbordándose en su interior, pidiendo un lugar en el mundo. Sin embargo, el miedo a la condena, el temor a la pérdida, seguía siendo más fuerte. El tiempo avanzaba con rapidez, como si las horas se escaparan de las manos de Catalina, arrastrándola con ellas a un destino incierto. El embarazo que al principio había sido un secreto lleno de angustia, pronto se convirtió en una carga física imposible de ocultar. Su vientre, ya claramente visible, delataba lo que Catalina había intentado esconder por tanto tiempo. La mentira que había construido comenzó a desmoronarse, pero Catalina, a pesar de todo, se aferraba a ella con desesperación. El día que llegó, Catalina lo había estado temiendo desde el principio. El dolor comenzó por la madrugada, suave al principio, pero pronto se convirtió en insoportable. Su respiración era irregular, su mente tambaleaba entre la desesperación y el deseo de que todo fuera un mal sueño del que pudiera despertar. Estaba sola en su cuarto, sin nadie más que ella misma para enfrentar lo que se venía. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos, casi como una advertencia, un recordatorio de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A medida que las horas pasaban, Catalina se sintió más vulnerable que nunca. ¿Qué pasaría con ella después del nacimiento de su hijo? ¿Cómo podría seguir adelante con esta mentira? Pensaba en Diego, en su amor, en la posibilidad de que su vida, tal vez, ya no tendría cabida para él. La vergüenza la carcomía. Sabía que Diego jamás aceptaría lo que había hecho, y ni siquiera él podría entender la magnitud de su sacrificio. Finalmente, el dolor alcanzó su punto máximo. Catalina dio a luz en medio de una agonía silenciosa, sin el consuelo de tener a alguien a su lado. Cuando escuchó el llanto de su bebé, por un instante, su corazón se detuvo. El amor que sintió al escuchar ese llanto fue indescriptible, algo que nunca había experimentado antes. El bebé, tan pequeño y frágil, se convirtió en el centro de su universo en ese momento. Pero esa misma sensación de amor fue rápidamente eclipsada por la decisión que debía tomar. Catalina miró al niño, tan vulnerable,
tan dependiente de ella, y un nudo se formó en su garganta. La mirada del bebé, sus manitas diminutas, sus ojos cerrados, todo en él le pedía un futuro que ella no podía ofrecerle. El miedo y la culpa la abrumaban. Sabía que, si lo mantenía, su vida, la de su hijo y la de Diego, cambiarían para siempre. Las consecuencias serían devastadoras. La familia de Catalina la repudiaría, la sociedad la señalaría como una mujer deshonrada, y no solo eso, sino que su futuro se desplomaría ante sus ojos. ¿Era eso lo que quería para su hijo? La mente de Catalina no dejaba de darle vueltas a la misma pregunta: ¿cómo podía amar tanto a ese ser tan pequeño y, sin embargo, tener que abandonarlo? Lo que sentía por su hijo era tan profundo que, al mismo tiempo, sentía que no tenía derecho a mantenerlo cerca de ella. El amor se convirtió en su mayor tormenta interna. Sentía que, al entregarlo, estaba salvando a su hijo de un futuro lleno de juicios y condenas, pero también estaba condenándose a sí misma. El dolor que experimentó en ese momento fue indescriptible. El amor y la desesperación se mezclaban en su alma, y el peso de su decisión era demasiado grande. En la sala de maternidad, sola con su bebé en brazos, Catalina no sabía cómo decir adiós. Miró a su hijo una vez más y sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero sabía que no había vuelta atrás. Su corazón se rompió en 1000 pedazos cuando la enfermera entró para llevarse al bebé. Catalina cerró los ojos, no quería ver cómo lo alejaban de ella. Sabía que, al hacerlo, le estaba dando la oportunidad de vivir una vida mejor, pero eso no la hacía sentir menos culpable. Con un esfuerzo sobrehumano, Catalina firmó los papeles para dar al bebé en adopción. Lo había hecho por él, por su futuro, por su felicidad. Pero, al mismo tiempo, lo había hecho por ella misma. Un pedazo de su alma se desvaneció con la firma de esos papeles, como si todo su ser estuviera siendo arrancado a la fuerza. La vida de Catalina ya no sería la misma. La culpa la consumiría durante mucho tiempo. Sabía que, por más que lo intentara, nunca podría perdonarse a sí misma por esta decisión. Al irse del hospital, Catalina sentía como si caminara en una niebla densa. No veía claro lo que tenía delante. A cada paso, la angustia la golpeaba más fuerte. Se sentía vacía, perdida. Aquel niño que había dado a luz, aquel ser que había traído al mundo con tanto amor, ya no estaba con ella. El vacío que dejó era abrumador. Lo que Catalina no sabía, lo que no había anticipado, era que esa decisión la marcaría para siempre. No solo había entregado a su hijo, sino también una parte de sí misma. Un amor que nunca podría reemplazar, una historia que, aunque no se podía cambiar, seguiría viviendo dentro de ella para siempre. Diego había estado ausente durante meses, concentrado en sus propios proyectos, pero su regreso a la ciudad se produjo en el momento más inoportuno para Catalina. Cuando llegó, todo parecía haber cambiado, pero la verdad que ambos compartían seguía viva, aunque enterrada bajo capas de secretos y silencios. Lo que Diego no sabía era que Catalina, la mujer con la que había compartido un amor tan apasionado, ahora cargaba un dolor tan profundo que la había transformado por completo. Diego regresó con la esperanza de reconstruir lo que se había roto entre ellos, de regresar a aquellos días en los que todo parecía posible. A su regreso, se enteró, por medio de rumores y comentarios susurrados por la gente de su entorno, que Catalina había tenido un hijo. La noticia lo paralizó, la idea de que ella había sido madre lo sacudió. Pero aún más, lo que no comprendía era por qué ella había tomado la decisión de entregar al bebé en adopción. ¿Por qué? ¿Por qué Catalina, la mujer tan llena de ideales, de principios y de amor, había hecho algo tan contradictorio? La confusión se apoderó de Diego. Los recuerdos de su amor con Catalina eran tan puros, tan sinceros, que no podía concebir la posibilidad de que ella le hubiera ocultado algo tan trascendental. Pensaba en todo lo que habían compartido, en el futuro que imaginaban juntos. Pero ahora, todo se había desvanecido. No podía entender cómo Catalina había optado por alejarse de su hijo, cómo había abandonado una parte tan esencial de su vida. Su mente, llena de preguntas, le exigía respuestas, pero no sabía por dónde empezar.
Decidido a encontrarla, a aclarar la situación, Diego no tardó en buscarla. Su amor por ella no había desaparecido. Al contrario, el tiempo lejos de ella solo había intensificado sus sentimientos. Quería entender lo que había sucedido, deseaba saber qué la había llevado a tomar esa decisión tan desgarradora. Pero lo que no sabía era que Catalina estaba mucho más lejos de lo que él podía imaginar. Cuando finalmente se encontraron, en un pequeño café apartado del bullicio de la ciudad, la tensión era palpable. Catalina, al verlo, sintió una oleada de emociones encontradas. El amor que había sentido por él seguía allí, enterrado en su pecho, pero el dolor de su decisión la cegaba. Sus ojos se encontraban, pero ella no sabía cómo explicarle lo que había hecho. Cada palabra que pronunciaba parecía vacía, como si no pudiera articular lo que sentía realmente. Diego, por su parte, no pudo evitar reprocharle en sus primeros momentos juntos. ¿Por qué me lo escondiste?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué me mentiste? No entiendo cómo pudiste hacer esto. No entiendo por qué no me lo dijiste. Catalina lo miró, y aunque su corazón deseaba decirle la verdad, las palabras no salían. No era que no quisiera, era que el peso de la culpa era demasiado grande, y sentía que si decía la verdad, perdería a Diego para siempre. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas, pero ella se obligó a calmarse. No fue una mentira, Diego, dijo con voz temblorosa. Lo hice porque no había otra opción. No podía mantener al bebé, no podía enfrentarlo, ni a ti, ni a mi familia. No sabes lo que fue para mí tomar esa decisión. Sus palabras se ahogaban en su garganta, como si cada frase que salía de sus labios fuera una daga que se clavaba más profundamente en su corazón. Diego, al escucharla, sintió una punzada en el pecho. Ahora entendía, en parte, el sufrimiento de Catalina. El dolor y la desesperación la habían llevado a tomar una decisión tan extrema, pero aún no podía comprender por qué lo había hecho sin darle la oportunidad de estar a su lado. ¿Por qué no me dejaste estar contigo? Yo te habría apoyado. ¿Por qué tomaste esa decisión sola?, insistió él, la frustración en su voz. Catalina no podía mirarlo más. Sentía que sus propios demonios la consumían por dentro. Porque tenía miedo, Diego. Miedo de perderlo todo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de arrastrarte conmigo a un futuro que no quería para ti. Cada palabra era un golpe para ella misma, una nueva capa de culpabilidad que se acumulaba. Al mirarlo, Diego se dio cuenta de lo profundo que era el dolor de Catalina, y por primera vez, su rabia comenzó a desvanecerse, reemplazada por una comprensión más dolorosa, más humana. Lo siento, Diego, susurró Catalina, con una tristeza infinita en los ojos. Lo siento por no haberte dado la oportunidad de elegir. Lo siento por no haberte dejado ser parte de esto. Las palabras eran un eco de su propio sufrimiento, y Diego, al escucharlas, se sintió desbordado por la compasión que comenzaba a brotar en su corazón. Catalina no solo había perdido a su hijo, sino que también había perdido la oportunidad de tener una vida junto a él, una vida que ambos habían soñado, pero que ahora parecía inalcanzable. Diego se acercó a ella, pero Catalina retrocedió, no estaba lista para enfrentar todo lo que había dentro de ella. Te amo, Catalina, dijo él, casi en un susurro. No sé qué pasó, pero quiero entenderlo. No quiero perderte, no quiero que esto sea el final. Catalina lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que él la amaba, pero también sabía que su decisión había marcado un abismo entre ellos. Un abismo que tal vez jamás podrían cruzar. La conversación entre ellos terminó en un silencio pesado, lleno de incertidumbre. Ambos sabían que el camino hacia la verdad sería largo y doloroso. Diego estaba decidido a buscar al niño, a saber qué había sucedido con él. Catalina, por su parte, no sabía si estaba preparada para enfrentar la verdad, ni siquiera si quería hacerlo. Pero, en su corazón, algo había comenzado a cambiar. Tal vez, solo tal vez, el amor que Diego le ofrecía todavía podría salvarla. El peso de las expectativas familiares sobre Catalina se había vuelto insoportable. Después de todo lo sucedido, la presión que ejercía su madre sobre ella se había intensificado de manera cruel. Su madre, una mujer rígida,
de principios conservadores, no entendía lo que Catalina había hecho ni por qué había tomado decisiones tan drásticas. A pesar de que su familia había guardado silencio durante un tiempo, pronto comenzó a notar las miradas cargadas de desaprobación. Su madre, en particular, no perdía ocasión para recordarle lo que esperaba de ella. El futuro de Catalina ya no parecía ser suyo, pertenecía a las convenciones sociales de una familia que aún vivía en el pasado. «Catalina, ¿qué vas a hacer con tu vida ahora?», le preguntó su madre en una de las cenas familiares, cuando la joven apenas había levantado la mirada de su plato. La rigidez en la voz de su madre era más fría que nunca. «Todo esto está manchando nuestra reputación. No puedes seguir viviendo en el pasado. Necesitas un marido respetable, alguien que te brinde estabilidad, que pueda devolverte el honor que perdiste. Y sobre todo, debemos encontrar una manera de olvidar lo que ocurrió con ese niño». Catalina sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo, pero lo que más la lastimaba no era la desaprobación de su madre, sino la forma en que la vida de todos parecía girar en torno a un concepto de honor que, para ella, ya no tenía sentido. Recordó el sacrificio que había hecho al entregar a su hijo, el dolor desgarrador que aún arrastraba consigo, y la decisión de alejarse de Diego, que en su corazón sabía que había sido un error. «Ya basta, madre», dijo Catalina, su voz temblando pero firme. «No voy a hacer lo que tú quieras. Yo soy una mujer que ha pasado por mucho, que ha tomado decisiones que me han marcado, pero ya no puedo seguir ocultándome detrás de esta fachada de perfección que tú y todos esperan de mí. No voy a casarme solo para complacer a nadie. No voy a vivir bajo tus reglas. He perdido demasiado tiempo pensando en lo que los demás quieren. Ya basta». Esas palabras fueron un golpe directo al corazón de su madre. Catalina nunca había hablado así, nunca se había revelado de esa manera. La madre de Catalina se quedó en silencio, mirando a su hija con incredulidad. En sus ojos brillaba una mezcla de dolor, sorpresa y desconcierto. No podía creer que su hija, la niña que había criado bajo su estricta educación, estuviera desafiando todo lo que le había enseñado. Pero lo que Catalina no sabía era que, detrás de ese silencio, algo estaba cambiando también en su madre. «Catalina, ¿tú crees que lo que haces es correcto? ¿Crees que desafiarme te hará feliz?», le preguntó su madre, pero en su voz ya había una vulnerabilidad que Catalina jamás había visto. «Tú no sabes lo que es perderlo todo. Yo lo perdí cuando tuve que elegir entre mis sueños y mi deber. Tú no sabes lo que cuesta ser mujer en este mundo, lo que significa renunciar a todo lo que amas solo para cumplir con los demás. Lo que tú llamas honor es lo que me quedó después de perder mi libertad». Catalina se quedó paralizada. Las palabras de su madre le llegaron al alma, como un eco de lo que ella misma había sentido. Por un momento, vio a su madre como una mujer más, no solo como la figura autoritaria que siempre había conocido. En ese instante, Catalina entendió que no estaba sola en su lucha, que su madre también había tenido que hacer sacrificios dolorosos a lo largo de su vida, y que, tal vez, su madre también había pagado un precio por las decisiones que había tomado. «Lo siento, mamá», susurró Catalina, las lágrimas empezando a brotar de sus ojos. «Lo siento por todo. No sabía que tú también habías pasado por tanto dolor. Pensé que solo yo lo sufría. Pero, ¿por qué me pides que siga tus pasos? ¿Por qué quieres que viva la vida que tú viviste? Yo no puedo. No quiero perderme como tú lo hiciste». La madre de Catalina la miró, y en sus ojos brillaron las primeras señales de comprensión. No dijo nada más, pero en su expresión se reflejaba un dolor profundo. A pesar de todo lo que había sucedido, Catalina sentía que había dado un paso importante, un paso hacia la liberación de la carga que su familia había impuesto sobre ella. La necesidad de complacer a los demás, de seguir las expectativas ajenas, estaba comenzando a desvanecerse. En ese momento, Catalina sintió que, por primera vez en su vida, estaba eligiendo su propio camino, aunque aún no supiera a dónde la llevaría. Se había dado cuenta de que su lucha no era solo contra las expectativas de su madre, sino contra las expectativas que ella misma se había impuesto. La culpa y el miedo que la habían acompañado durante tanto tiempo ahora empezaban a ceder ante algo más poderoso, su derecho a vivir su propia vida,
por más difícil que fuera. La conversación con su madre fue un giro trascendental en la vida de Catalina. A partir de ahí, comenzó a ver las cosas de manera diferente. Sabía que tendría que enfrentarse a muchas otras batallas, pero también sabía que ahora tenía la fuerza para hacerlo. La verdadera lucha no estaba en las expectativas de los demás, sino en ser fiel a sí misma. Catalina ya no era la misma mujer que había llegado a la sala de su casa unos meses atrás, buscando la aprobación de su familia y tratando de cumplir con los rígidos estándares que le habían impuesto desde su niñez. La confrontación con su madre, aunque dolorosa, la había liberado de las cadenas invisibles que la mantenían atrapada en un papel que no quería representar. Ahora, más que nunca, Catalina sabía que tenía que seguir su propio camino, aunque éste fuera incierto, lleno de sacrificios y desafíos. Su corazón latía con fuerza por su hijo, por el amor que sentía por él, ese amor que nunca había desaparecido, sino que se había mantenido latente, esperando el momento en que pudiera abrazarlo. Decidió, entonces, que no podía seguir viviendo una vida de mentiras. Necesitaba recuperar lo que había perdido, lo que le había sido arrebatado por la cobardía del silencio, la vergüenza y las expectativas ajenas. Catalina sabía que la lucha más importante no solo era por el amor de Diego, sino por el derecho a ser madre, a ser quien verdaderamente era. Con una determinación renovada, comenzó a investigar los pasos que debía seguir para recuperar a su hijo. El proceso no sería fácil, la adopción legal, las barreras sociales y las posibles represalias de su familia se interponían en su camino. Pero Catalina ya no tenía miedo. Cada vez que pensaba en el rostro de su hijo, en el pequeño que había dejado atrás, el amor y la urgencia de tenerlo en sus brazos la impulsaban a seguir adelante. Diego, quien había estado tan devastado por las decisiones de Catalina, pero que nunca había dejado de amarla ni a ella ni a su hijo, se convirtió en su aliado. Juntos, tomaron la decisión de enfrentar todo lo que estuviera por venir. Sabían que no sería un camino fácil, pero estaban dispuestos a luchar. Diego se ofreció a ayudarla en todo lo que pudiera, a ser el pilar de apoyo que Catalina tanto necesitaba. Aunque la relación entre ellos aún estaba marcada por la herida de la traición, el amor que compartían, aunque algo distorsionado por el dolor, seguía intacto. Sabían que solo juntos podrían restaurar lo que se había perdido, pero para ello, Catalina debía recuperar a su hijo primero, para poder reconstruir la vida que habían soñado. Mientras tanto, Catalina comenzó a enfrentarse a los miembros de su familia de una forma que nunca antes había hecho. Cada conversación, cada enfrentamiento con su madre o con su padre, la hacía más fuerte. Ya no temía las críticas, ya no le importaba lo que los demás pudieran pensar. El futuro de su hijo, y su propio futuro, dependían de su capacidad para tomar decisiones que fueran propias, aunque esto significara perderlo todo. Un día, después de semanas de esfuerzos y trámites legales, Catalina recibió la noticia que había estado esperando, aunque no sin cierta aprensión. Finalmente, encontró a su hijo. La noticia llegó como un golpe de esperanza, pero también como un recordatorio de lo que había sacrificado. El proceso de recuperación no fue sencillo. En el fondo de su ser, Catalina temía que el niño pudiera estar tan marcado por la separación, por la adopción, que no pudiera reconocerla, que no pudiera amarla como ella lo deseaba. Pero al mismo tiempo, sabía que su amor y su determinación eran más fuertes que cualquier temor. El día en que Catalina vio a su hijo por primera vez después de tanto tiempo fue un encuentro cargado de emociones encontradas. El niño, aunque pequeño, la miró con curiosidad, y por un momento, Catalina sintió una oleada de amor tan profunda que las palabras no pudieron describirla. Cuando finalmente lo tomó en sus brazos, un torrente de emociones la invadió. La angustia, el arrepentimiento y la culpa de haberlo dejado atrás parecieron desvanecerse en ese instante, reemplazados por un amor incondicional, puro, que solo una madre puede sentir. Diego, que había estado a su lado durante todo el proceso, también compartió ese momento. Aunque sus sentimientos hacia Catalina seguían siendo complejos, en ese instante, la felicidad que vio en su rostro le dio la fuerza para creer que tal vez, solo tal vez, podrían reconstruir su relación. Si eso era lo que ambos deseaban. El niño, en sus brazos, era el símbolo de un nuevo comienzo.
Era su oportunidad de empezar de nuevo, de vivir una vida sin más mentiras ni secretos. Catalina, al mirar al pequeño que ya se había convertido en el centro de su vida, comprendió que había tomado la decisión correcta. Sabía que había sido difícil, que había tenido que enfrentar una lucha interna que la había desgarrado, pero al mismo tiempo, entendió que el amor por su hijo era la única verdad que necesitaba en su vida. Con el niño en sus brazos, Catalina se alejó de la vida que había conocido hasta entonces. Ya no pertenecía a su familia, ni a sus expectativas. Su futuro no dependía de la aceptación de los demás, sino de su capacidad para ser fiel a sí misma. El primer paso hacia la libertad estaba dado. Sabía que la vida no sería fácil, pero lo que importaba ahora era que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. Y ese lugar era junto a su hijo, al lado de Diego, y en su propio corazón. La historia de Catalina, aunque llena de sufrimiento, de decisiones difíciles y dolorosas, también estaba marcada por la esperanza, la transformación y la valentía de una mujer que se atrevió a elegir su propia vida, a enfrentarse a sus propios miedos y a ser quien realmente era.